Hola amigas y amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de un tema que estoy segura que les va a encantar, que no se van a aburrir. Y es acerca de, así es, los generadores de obra y los formatos de estimación de obra. Yo sé que muchísimos arquitectos tienen su lado creativo mucho más desarrollado y la cuestión administrativa y de números no les encanta. ¡Hey! Why are you running? Why are you running? Pero es algo que si ustedes no se van a enfocar a desarrollarlo y a trabajar específicamente en estas áreas, pues por lo menos sí es algo que tienen que saber interpretar, que tienen que saber leer, que yo sé que es un tema tedioso para ver en un video, es un poco cansado porque es Excel, porque es ver tablas, porque es ver números, no son dibujos, no son planos, no son renders, pero finalmente es información que les va a ser bastante útil, que les va a ayudar a mejorar en la obra, que tienen que tener un control, que finalmente también el ser arquitectos es ser administradores. Para no hacer muy larga esta introducción, porque va a ser un video en el que vamos a estar hablando de tablas, de números, pónganse cómodos y vamos a empezar. Y bien, pues en este formato, como ustedes pueden observar, tenemos aquí generadores. De este lado ustedes pueden poner su logo, ustedes pueden hacer su mismo archivo de formato de generadores. Esta obra, les estoy poniendo un ejemplo de una obra que es de hace más de 10 años. En la estimación no le quise quitar los números para que todo lo que ya está formulado ustedes lo puedan identificar y solamente recuerden que estos precios son de hace más de 10 años, entonces a eso no le hagan mucho caso, pero sí en la cuestión de la interpretación de las celdas, de los archivos. Y bien, aquí de este lado, pues ustedes pueden ver que aquí se menciona quién es el contratista, cuál es el nombre de la obra, la fecha, datos muy, muy básicos. Entonces aquí ya nos vamos a ir, una vez que ustedes ya tienen su catálogo de conceptos, de aquí vamos a pasar ese mismo archivo, toda el área de conceptos, la vamos a pasar a este formato en donde en los conceptos vamos a trasladarlos y vamos a tener aquí varias formas de identificarlos conforme al plano. Este formato de generadores en muchos lados me ha tocado ver que no lo manejan. Yo sé que es un poco tedioso, que es un poco largo estar haciendo tus volumetrías, que finalmente es una volumetría de obra, pero a veces lo hace uno mucho más rápido de manera manual, en un cuadernito, vas borrando en el plano y después en tu cuaderno ya nada más pasas las cantidades totales. Pero yo les recomiendo muchísimo que lo hagan con generadores porque les va a ahorrar un chorro de problemas. ¿Por qué? Porque en el caso de que llegue a haber alguna modificación en físico, recuerden que cada modificación en obra, cada modificación tiene un costo y ese costo alguien lo debe de absorber. Depende de la forma en la que ustedes estén manejando el contrato. Es por eso que es tan importante que todos los cambios estén bien estipulados, que estén bien identificados. Entonces nosotros en este tipo de archivos podemos ver la localización. Entonces aquí ponemos el eje, el tramo y muy importante cuántas piezas. Ok, en el eje vamos a poner en qué eje se encuentran del 1 al 12, del 1 al 2, del 1 al 3, y el tramo de la A a la B, de la A a la C, de la A a la X, dependiendo de la zona que ustedes estén cubriendo, perdón. Entonces es muy fácil que ustedes puedan identificar, por ejemplo, algún muro que no lo levantaron en mampostería, pero que lo van a levantar finalmente en tabla roca. Ok, es muy fácil, yo me vengo a mi formato de generadores,
elimino mi concepto de en qué tramo de mi plano está. Ok, está en el eje A del F al G. Ok, entonces ese tramo de mampostería ya no va a ser mampostería, lo elimino y lo cambio por tabla roca. Entonces es una manera mucho más organizada en la que ustedes van a poder identificar pequeños cambios que puedan llegar a suceder. Recuerden que ninguna obra es absoluta, que ninguna obra es libre de errores. Siempre existe el factor humano, por lo que va a haber siempre algún cambio. Los cambios pueden ser por su parte, pueden ser por parte del cliente. Y es de esta forma en la que tú puedes identificar. Recuerden que cada peso, cada movimiento es dinero. Entonces, aquí nos vamos a ir entonces al área de largo, ancho, alto, peso y unidad. También la unidad es súper importante, ¿ok? Hay algunos conceptos que no interviene el factor de peso, pero por ejemplo en la cuestión de toneladas de acero, de toneladas de cemento, de concreto, ahí sí es muy importante de mencionar. Entonces, ustedes van a ir cambiando su formato conforme al concepto que tenga que ser. En este caso, la limpieza y trazo, estamos hablando que es nada más un largo por ancho, son metros cuadrados. Hay que identificar porque en volumetría, un metro cuadrado a un metro cúbico es muy distinto y el precio se les puede disparar. Entonces, tengan muy bien en claro metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal, kilos, toneladas. Entonces, esas unidades puede hacer que su precio o se salga de obras, o se salga de concursos, si usted está en una licitación, o que su cliente pues pueda llegar a tener algún conflicto. Entonces es muy importante la parte de la unidad. En este caso, por ejemplo, en la limpieza pues no tenemos el factor de altura, pero aquí en el mejoramiento natural del terreno sí lo estamos manejando. Entonces son metros cuadrados por la altura y aquí ya lo tenemos formulado a que mis metros cuadrados se multipliquen al final por 0.20, que es la altura, y ya tenemos los metros cúbicos. Aquí, en caso de que ocupe ser 2 capas o que el concepto sea doble o triple, pues únicamente yo cambiaría aquí del 1 al 3 y en automático, en el parcial tenemos el resultado parcial y en el total se multiplica nuestro resultado parcial por las veces que tengamos el número de piezas. Entonces, si se fijan de esta forma, es muy fácil yo ir pudiendo identificar cada concepto y como vimos, tenemos nuestras preliminares, nuestra obra, y de ahí vamos partiendo a cada uno de los conceptos. Entonces es muy fácil, yo sé que puede parecer tedioso, yo sé que puede parecer agobiante, pero créanme que esto en un futuro les va a ahorrar problemas, se lo repito infinidad de veces porque yo he visto los problemas que uno se puede ahorrar y he visto los problemas que no te puedes ahorrar cuando no tienes estos conceptos. Porque cuando tú estás en el área, en la etapa de proyecto, pues es muy fresco, traes todavía todos los conceptos, traes todavía los números, pero existen obras en las que tienes 10,000 conceptos, que son obras muy grandes, y tienes que tratar de tener todo de una manera que si tú, el día que no estés, alguien más lo puede identificar. ¿Qué pasa si tú el día de mañana no puedes ir al trabajo, dejas tu trabajo, un accidente familiar, te fuiste de vacaciones, no puedes tener tú toda esta información guardada en la cabeza y tienes que dejar esta información de la manera en la que cualquier arquitecto, cualquier persona que se dedique a esto lo pueda interpretar. Entonces, yo veía que en muchas ocasiones oye, pues ¿cuántos metros cúbicos son? Ah, pues son 70 metros cúbicos de concreto. Ah, ok, ¿y en dónde está escrito? No, es que yo saqué el número. Sí, pero ¿en dónde está? Entonces, cuando llega alguna persona a ayudarte, algún empleado, pues él puede observar cuáles son los cambios. ¿Qué tal si en un muro de concreto aparente finalmente no lo vas a hacer en el color, no lo vas a hacer en color gris y lo vas a hacer blanco? Entonces tú te vienes a tu formato de generadores, te das cuenta cuáles son los metros que puedes modificar y de esta forma te ahorras dinero y te ahorras
broncas. Yo sé que se los repito un chorro de veces, pero créanme que si a mí esto me lo hubieran explicado, me hubiera ahorrado un chorro de problemas y de lana. Entonces, ok, si ustedes se fijan, aquí tenemos excavaciones de cepas, tramos, piezas, largo, unidades, y así con todos nuestros conceptos los vamos a ir recorriendo uno por uno. Tenemos las partidas y las subpartidas. Aquí, por ejemplo, en estructuras, si ustedes se fijan, aquí lo tenemos en kilos, porque en esta parte, porque nosotros no tenemos identificada los ejes o los tramos o en dónde se encuentran, porque también existen especialidades. Y yo pienso que lo mejor es que si tú vas a ejecutar una obra, los especialistas que son en esas, en, contrates especialistas que desarrollen estas áreas, que ellos cuantifiquen. Muchas veces quien te hace los cálculos estructurales, ellos te pueden cuantificar la volumetría de la obra. También puede ser en la cuestión eléctrica. Yo pienso que en la cuestión eléctrica también te pueden sacar ellos mismos toda la cantidad de piezas, de objetos muy pequeños que para un arquitecto es más difícil tener bien identificado, que sí lo podemos identificar, pero si tú tienes a tu contratista que él te puede sacar la volumetría en la especialidad de estructura, de instalaciones eléctricas, de instalaciones hidrosanitarias, en donde las conexiones, las piezas son muy importantes, puedes tener un muy buen control de tus materiales. Entonces, en esta parte de la estructura, la persona que hizo el cálculo estructural se encargó de pasarnos a nosotros la volumetría total de del cálculo estructural y nada más nosotros lo pasamos al área de totales. En la lámina, si ustedes aquí se fijan que había un losacero, en esta parte sí la tenemos porque son metros cuadrados, la lámina nosotros la suministrábamos. Por ejemplo, aquí en temas de albañilerías, regularmente aquí me gusta tener todo bien identificado. En observaciones ustedes pueden ver una vez que ya inició la obra, que ya tienes tus generadores, en observaciones me gusta ir a mí modificando cada archivo y ponerle archivo 1 de generador, archivo 2 de generador, o puedes ir haciendo pestañas aquí mismo, haces una copia y vas haciendo pestañas, pero puedes ir poniendo observaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia de 10.43, ok, son o 10 metros más o son 10 metros menos. Entonces, en lo que yo los marcaba aquí en rojo, es que significa que se había hecho finalmente en la ejecución de la obra 10 metros más. Entonces, ustedes se van fijando de 10 en 10, en 10, en 10, en 10, de 15, de 5, de 4, pues te van saliendo grandes diferencias que pueden ser más de pérdidas para tu negocio o, o de cantidades que ya tenías tú contempladas como desperdicios. Como les digo, depende de cómo ustedes tengan su contrato de obra. Entonces aquí yo en observaciones le voy poniendo, en caso que usted esté trabajando con un contratista, tú mandas tus observaciones y del lado, de aquí del lado derecho, a lo mejor haces una nueva casilla, y le pones comentarios de constructor, y ya él te va diciendo, sí, pues son 17 metros más, pero yo ya se tenía contemplado en el catálogo de conceptos final. Entonces, ustedes pueden ir rebotando la información y así tener un control absoluto de su obra. Otra cosa que también yo he leído en libros y que me pareció súper buen punto es de cómo ser más eficiente en la obra. Yo sé que hay muchas cosas que se las dejamos a nuestra memoria y hay personas que se graban las cantidades, que se graban muchísima información, que tienen muy buena memoria, pero yo lo que he leído en libros para ser más eficiente es que trates de dejar lo más liberado posible a tu cerebro para estar más al pendiente de soluciones, de problemas. Entonces, entre mayormente tengas tú por escrito y mayormente tengas tú organizado tu cerebro,
en una libreta, en una computadora, en un archivo, puedes tener mayor habilidad y agilidad de resolver problemas que puedan llegar a suceder. Entonces, entre menor cantidad de información posible tengas todo bien controlado, tu obra va a fluir de una mejor manera. Cualquier persona que no esté relacionada con la obra y que vaya llegando nueva, que ella sepa interpretar y que al momento de abrir todos estos archivos podamos ver que todo está claro. Entonces, bueno, pues regresamos aquí, que todos los conceptos están aquí, están pasados. Este archivo fuera algunas modificaciones, así que le borré algunos datos, pero ustedes lo van a ir rellenando y recuerden que cada formato de generador pues va a ser, cada obra es muy, muy diferente. Las obras yo pienso que son como tus hijos. Cada una puedes hacer 2 casas, puede ser 10 casas, puede ser 20 casas, pero cada una va a tener distintas situaciones y habrá alguna en la que el terreno esté distinto, habrá una en la que la cimentación esté distinta, habrá otra que en los acabados sean diferentes. Entonces, todo tu catálogo de conceptos te pueden servir algunos, te pueden servir los básicos, obra civil, pero cada proyecto es un bebé nuevo en el que ustedes van a ir alimentándolo de distintos componentes que se van a nutrir acerca de su proyecto. Entonces, bueno, finalmente, pues este es el formato aquí de generadores. Ahora nos vamos a pasar a los formatos de estimaciones. ¿Por qué tienen relación estos dos archivos? Porque ustedes, depende, si ustedes van a trabajar con estimaciones de pagos semanalmente, quincenalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente, estos formatos de generadores van a ayudar a sacar sus estimaciones. Y bueno, pues en este formato de estimación, ustedes van a ver que aquí tenemos pues la información básica que anteriormente ya también la habíamos visto en el archivo anterior, pero en el generador, pero aquí en este archivo vamos a estar hablando acerca de códigos, qué es lo que contiene las estimaciones. Es el código, el concepto que, como les he repetido en distintas ocasiones, tiene que ver desde el contrato del catálogo de conceptos. Ustedes se lo van a traer ese mismo archivo, ese mismo archivo se pasa a generadores y esos mismos generadores nos lo vamos a traer para nuestro formato de estimación. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a traer el concepto. De este lado vamos a traer la unidad, que es súper importante que la unidad no préstenle mucha atención. Ha habido casos en los que resulta que no eran metros cuadrados, eran metros cúbicos y puede haber ahí una merma económica, merma de material, que el importe no corresponda. Entonces, fíjense muy bien que corresponda a la unidad del concepto, ya sea metro cuadrado, metro cúbico, piezas, kilos, elote, partidas, etcétera. Es muy importante la unidad. Puede hacer la diferencia en precios. Ok, aquí la cantidad, que la cantidad ya la habíamos traído de nuestros generadores. Y aquí, por ejemplo, vemos la parte que dice contratado. Es muy importante que este archivo lo vamos a estar hablando de lo que nosotros ya firmamos con el cliente. Todos los conceptos que vayan a estar fuera de catálogo, a mí me gusta manejarlos aparte, no los metan aquí mismo para no confundirnos y tratar de manejar las cosas lo más claro posible para que sus clientes no se confundan. Siempre va a haber cambios en la obra, o sea, sería una mentira decirles que nunca va a haber cambios, pero la realidad es que siempre en todas las obras va a haber cambios. Entonces, lo mejor es que ustedes dejen su contrato original y si hay cambios, pues los hacen en otro nuevo archivo. Ay, híjole, se me fue el rollo. Fila, en esta fila vamos a ver la parte que dice acumulado anterior, esta estimación, acumulado actual, por ejercer e importe de la estimación. Este archivo, pues es de la forma en la que yo inicialmente, hace más de 12 años,
empecé a trabajarla, pero ustedes la pueden personalizar y la pueden trabajar a su estilo. Aquí, si se fijan, es súper importante manejar qué estimación es. Si es la 1, evidentemente ustedes en el acumulado anterior tienen que cerciorarse que todos sus porcentajes se encuentren en ceros. En caso de que esta fuera la 2, evidentemente vamos a tener al acumulado anterior de la estimación número 1 porque son consecuentes. Entonces, la estimación número 1, súper importante, que todos tus acumulados anteriores se encuentran en ceros para que siempre te arroje el porcentaje correcto. Entonces, aquí en esta parte donde dice esta estimación, es el porcentaje de obra que ustedes van a ejecutar, el que ustedes quedaron en un acuerdo como les mencionaba, quincenal, semanalmente, mensualmente, cómo van a presentarles a su cliente el avance. Y en el acumulado actual, pues es la suma del acumulado anterior más esta estimación. Quiere decir que si tenemos en esta estimación número 3, pues por ende vamos a ir teniendo la suma. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, vamos a poner que son 20 piezas, desmontaje de 20 piezas. A los precios no les hagan caso. Sí dejé aquí algunos precios como ejemplo. Recuerden que estos son precios de hace 12 años. No los tomen como referencia. Ya cambiaron muchísimo, pero nos sirve para la carátula de la estimación que ustedes la puedan interpretar y no me modifique todos los números. Pero básicamente, si nosotros en esta estimación decimos, ok, esta semana desmonté el 100% de mis puertas, pues el importe de mi estimación me va a arrojar el 100% del importe total. Pero, por ejemplo, si yo de esas 20 puertas únicamente desmontamos 10 y en esta estimación solamente voy a presentar el avance de 10, entonces yo aquí voy a manejar un 50%. Quiere decir que mi acumulado actual es un 50% y aún me queda por ejercer el igual a 100% menos el acumulado actual. Quiere decir que me queda un 50% por ejercer y en esta estimación me va a hacer una suma de 2,780. Esto ya es por fórmula. Si ustedes se fijan, si aquí, por ejemplo, yo le pongo un 25%, me va a arrojar la cantidad que se va a llevar y el porcentaje por ejercerse. Entonces es muy fácil que ustedes lo lleven de esta manera, es muy claro. Hay muchas ocasiones en las que yo he estado afortunadamente de ambos lados. He estado desde el lado de la constructora en la que yo ejecuto las obras, que yo superviso las obras, que yo estoy desde el proyecto. Y también me ha tocado estar desde la parte del cliente, en la que el cliente le supervisa a constructoras que están a cargo de llevar a cabo estos procesos. Entonces, es muy fácil decir en obra y ellos que te hagan una estimación semanal en donde te digan, oye, pues para saber cuánto dinero te voy a soltar esta semana, necesito que me digas qué porcentaje de avance llevas. Ok, ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Yo voy a un 50% de avance. Vas, haces una revisión, una supervisión en físico y te das cuenta que falta muchísimo de la obra, pero ellos te dicen, no, es que yo voy a acabar rapidísimo, la última semana le meto punch, pero finalmente para mí los números son muy claros, los números hablan por sí mismos. Es por eso que a mí me encanta la parte de administración, porque los números no mienten. Entonces, si tú en el porcentaje me estás poniendo que llevas un 50%, quiere decir que yo te voy a pagar de esta estimación 2,780, porque es un número que ya pactamos, es un número que ya hablamos. Entonces, al final, pues van a ser muy claros todos nuestros números. Es por eso que el porcentaje nos va a ayudar muchísimo a arrojarnos dos importes de las estimaciones. Ok, este es todo el rollo, que pueden irnos, nos podemos ir hasta 2,000 conceptos. Esta nave pues era un poquito grandecita, era una remodelación, pero pues son muchísimos conceptos. Entonces aquí estamos hablando de más de 2,000 conceptos. Es por eso que les digo que es súper importante que todo quede por escrito. ¿Por qué? Porque no le dejen a su cerebro tareas que pueden resolver y que pueden estar por escritas, pueden ser muy, muy claras. ¿Ok? Aquí nos vamos a ir
a la carátula, ¿qué es lo que va a ver el cliente? Estos dos archivos yo se los presento de cualquier forma siempre, pero la carátula es el resumen, ¿sí? El otro es todo el despiece, el porcentaje exacto de cada pieza, si tiene alguna duda. Entonces aquí la portada de estimación es la que nos va a decir de cuánto estamos hablando en esta fecha de entrega de dinero, ¿sale? Y bien, pues aquí tenemos portada de estimación número 1. Es muy importante que pongan qué número de estimaciones van para que lleven un control sucesivo, contrato, periodo, de qué fecha a qué fecha, del 15 de enero al 22 de enero. Es muy importante que ustedes manejen la fecha y el día de hoy te la estoy presentando un 23 de enero. Bien, entonces esto es un ejemplo. Obra, ok, esta obra es en la ciudad de Monterrey, vamos a poner, es un ejemplo. O es en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Y en la ubicación, en la colonia, bla, 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 bla. ¿Va? Muy importante que pongan todos estos datos. Ok, este importe de estimación es el resultado que a mí me arrojó de este mismo archivo anterior. Es la sumatoria de todos los porcentajes que yo ya físicamente corroboré que son los que llevo de avance en obra. No es un porcentaje que yo me estoy sacando de la manga, no es un porcentaje que me estoy inventando, no es lo que yo creo que voy a necesitar, es lo que yo estoy sacando en base a mi trabajo realizado. Entonces, esto es un trabajo realizado o también puede ser una estimación para un aproximado y calendarizar tus pagos. Entonces, en este caso era sobre lo que se iba haciendo semana a semana. Entonces, aquí, si ustedes se fijan, tenemos una parte en donde dice amortización de anticipo. ¿Por qué? Aquí, en esta parte. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir amortización de anticipo? Porque yo cuando arranco esta obra, a mí me dan de anticipo 1,843,269 pesos, ¿ok? Sí. Y no significa que en la primera semana le voy a hacer el descuento de 1,800,000 y le salgo debiendo 600,000 pesos a la obra. No. Este anticipo te lo voy a ir descontando en cada estimación para yo ir amortizando ese anticipo que tú me diste y con ese mismo dinero ir trabajando en tu obra, ir comprando materiales, ir apartando, ir teniendo la raya asegurada de mis trabajadores semana a semana. Entonces es un fondo. En este caso no le ponemos fondo de garantía, es distinto, pero sí es un fondo para que la obra pues vaya siendo ágil y no se descuenta en la primera ocasión. Tiene que irse descontando con porcentajes. Este porcentaje depende de lo que ustedes tengan en acuerdo. Pero en este caso era un 15% del anticipo. Entonces, de 1,000,000 que yo hice esta estimación, menos el anticipo que ellos ya me dieron y le pacté un 15% menos, en total me da 1,218,000 con todo e IVA. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro estado contable vamos a tener, aquí tenemos el contrato original de nuestra obra fue de esta cantidad. Este fue el contrato sin extras, sin conceptos fuera de catálogo, sin metros más, sin metros. Esto fue el contrato que tú firmaste con el cliente. ¿Sí? Entonces, esto fue el anticipo que ellos nos dieron. En esta estimación se me quitaron 185,000 pesos, que es el 15%. Aún me queda de anticipo 1,657,000, que es una cantidad por amortizar que voy a ir descontando en cada administración. Y en este caso tenemos ejecutado 1,218,000. Esto ya quiere decir que ya te quité tu amortización, punto. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces? Que tú llevas un porcentaje de obra en un 9%. Es por eso que yo les digo, a mí me tocaba ver ocasiones en las que yo iba a hacer durante el proceso de la obra 3 revisiones. Iba a la primera revisión en donde ya tenía que haber un avance de un 30%. Ellos me mandan fotos en donde me dicen que sí hay un 30%. Yo llego y rectifico que no es un 30%, que en realidad es un 9% el avance que hay de esa semana. Entonces ese 9% equivale a la cantidad que se te está pagando. Entonces muchas veces te dicen, no, pues yo ya llevo el 30% de avance y tú nada más me has dado un 10%. Pues no, aquí tu obra me está diciendo
este porcentaje no me lo estoy sacando de la manga, este porcentaje me lo está arrojando nuestros números. Entonces, bueno, pues aquí es súper importante que mencionemos que esté firmada cada estimación, que aquí nos firme la persona que nos está supervisando la obra por parte de la empresa, otra persona que le da el visto bueno también a la estimación y nosotros como contratista. Entonces vamos a tener una secuencia, a pesar de que estos archivos se manejan de manera digital, me gusta que queden impresos, que queden en PDF firmados para que sean un respaldo en nuestras obras. Entonces, pues a muy grandes rasgos estamos hablando que esto es un formato de estimación, que esto es lo que contiene una estimación. Si es que ustedes van empezando una obra, les piden estimaciones y no tienen ni idea de cómo empezar, pues este es un formato muy básico, muy sencillo, en el que ustedes pueden trabajarlo, ser muy claros, ser muy transparentes. Así que bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya servido, que darle like, suscribirse, compartir.